El siguiente bloque es entonces la ilustración hoy. ¿Qué nos dice? ¿Qué enseñanza recibimos de, de todo de toda esta ilustración? Yo aquí me interesa particularmente Kant, lo cual puede parecer un poco extraño que vayamos a hablar de la ilustración hoy y empecemos en 1800. O sea, no dejemos a la ilustración hoy, pero no dejamos el pasado. ¿Por qué? Me interesa mucho Kant, específicamente su texto ¿Qué es la ilustración? Porque creo que de aquí, o bueno, es uno de los principales puntos en los cuales yo encuentro la importancia de este tema, sobre todo en 2021, bueno, finales del 2020, del que ya no se puede hacer nada porque ya pasó, y el 2021, la cuarentena. La idea es esta, la escuela durante la cuarentena. Pero ¿por qué Kant? ¿Dónde está Kant aquí? Bueno, me gustaría que platicáramos del concepto de ilustración de Kant. El concepto de ilustración de Kant es ya la intención de la persona, la propia responsabilidad de la persona de su conocimiento. Cada quien es responsable de su propio conocimiento. En el video, no sé si recuerdan, me pongo a regañar al saltamontes en un ejercicio hipotético en el cual, si yo no te di clases, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a quejarte porque no te di clases? ¿Vas a quejarte tal vez porque en la pandemia no pudiste aprender nada? ¿O vas a buscar solucionar tu problema porque estás en un problema que tú tienes que solucionar? Dice Kant, y la ilustración, y con esto termino esta pequeña introducción al bloque, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Es una frase que me parece interesantísima, pero ¿qué opinan ustedes? No sé si Eunice, tú quieras decir algo. Me quedé pensando en estos ideales de los cuales veníamos hablando de la ilustración. Creo que también en un optimismo y, bueno, siendo Kant tal vez una real creencia en que así sería. Creo que también como muchísimos otros ideales de la ilustración se quedó a la mitad del camino o menos. Hoy lamentablemente mucho de eso hace falta, esta autonomía del pensamiento, llamándolo de diversas formas, pensamiento crítico, la investigación, ¿no? La búsqueda del conocimiento. Tenemos todavía varios estudiantes pasivos, ¿no? Algunos de ellos lamentablemente a veces indican, no, mejor díctenos, o ¿qué tengo que copiar? ¿No? O evitan la reflexión, evitan el hacerse cargo de sus propios pensamientos, la apropiación del conocimiento. Entonces, creo que de pronto esta autonomía queda un poco lejos, ¿no? Y queda como un buen deseo. Quizá en algunos casos, y creo que en algunas personas pudo haberse desarrollado, tan es así que el conocimiento, creo yo, ha seguido creciendo y seguido avanzando, pero sí, no en todos, ¿no? Y hay ahora conectándolo con esto de la pandemia, creo que además se puso como en evidencia muchísimos problemas de nuestro sistema educativo. Mucha falta de autonomía. Mucha. Bueno, ahorita es que yo tengo muchas cosas que decir al respecto, pero Oscar, ¿tú quieres decir algo? No, a mí me gustaría oírte a ti primero. Quisiera saber, por ejemplo, posteriormente a la pequeña introducción que hiciste, un resumen, bueno, una condensación extrema, ¿no? De cuál es la principal, ¿no? De la que plantea Kant. ¿Qué opinas tú de la idea de Kant? ¿Estás de acuerdo con la responsabilidad del hombre? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Del hombre, del todos? estudiante.
del estudiante y es su entera responsabilidad. Existen, incluso la pregunta va en este sentido: ¿qué condiciones existen o deben existir para que el estudiante, la persona, el individuo pueda realmente tener una responsabilidad real sobre aquello que conoce y más aún aquello que hace? Porque finalmente yo creo que la idea de Kant no era nada más en un sentido epistemológico, sino en un sentido social, en un sentido político, en un sentido vivencial. La Mira, responsabilidad de los seres humanos para autodeterminarse, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Es mira, real? ¿No es real? yo, bueno, desde los videos, si han visto algún video, yo tengo una especie de sello. Me gusta decir tonterías. Esa es la verdad. Lo disfruto mucho decir tonterías. Y voy a decir una. Punto 5 más punto 5 son 2. Ok, sí, definitivamente No suena muy bien. Dios cuestionable, mío, cuestionable. eso está muy extraño. ¿Qué quiere decir con punto Sí. 5 más punto 5 son 2? Newton no estaría feliz. Newton no estaría, nadie, Newton, Euclides, bueno, no creo que nadie pudiera estar de acuerdo con eso, pero ¿a qué me refiero? Por supuesto es una metáfora, como normalmente cuando digo tonterías de ese tipo, eso es. El musulmán de Baldor, Sí, 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 que no era Baldor, Baldor, tampoco. no estaría feliz contigo. Ajá. Es que, a ver, hay algo extraño. No, miren, ¿a qué me refiero? Punto 5 más punto 5 es igual a 2. Este, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos elementos, el que enseña y el que aprende. Y que bueno, yo creo que eso no es algo que vaya en un solo camino, en una sola dirección. Pero de cualquier manera podemos distinguir estos dos extremos. Si estos dos extremos de repente se cambian de papel a veces y el que enseña también es el que aprende, eso es otro tema. Pero por lo pronto, estos dos géneros están definidos. El maestro que da las clases y los alumnos que la toman. Y si entonces son dos extremos de un binomio, podemos decir que cada uno es la mitad. Sin embargo, yo creo que exigir, pretender que solo tienes la mitad de la responsabilidad es falso. Es decir, aunque yo sea solamente la mitad del binomio, yo tengo que intentar dar más. Yo tengo que esforzarme, no llegar solamente a dar mi clase y sobre todo ahorita, en esta época, pues es como completamente. Por eso quería hablar en ese segmento de la cuarentena. Llego, doy mi clase, no estoy viendo a mis alumnos, entonces doy mi clase, no sé si ellos me están poniendo atención, doy mi clase y bueno, pues ya, si me ponen atención, pues qué bien, y si no, pues ya ni modo. Yo creo que no podemos pretender asumir solamente nuestra mitad y el estudiante es la otra mitad. Y el estudiante tampoco puede pretender solo la mitad. Ay, lo que pasa es que el maestro no me explicó bien y luego me confundo en las clases en línea no me gustan, me confunden, no puedo poner atención, no es mi culpa, yo tengo mi mitad de culpa. No, yo creo que cada quien, por eso digo, punto 5 más 5 son 2. Mi punto 5 se convierte en mi 100%. Y el punto 5 del estudiante se convierte también en un 100%. Ah, A eso me refería. No sé si ya queda un poco menos loco que al principio. la, Mi punto la 5 es 1 remataste y bien, su ¿eh? punto 5 es 1. Entonces, yo tengo la responsabilidad de dar la clase lo mejor que pueda, verdaderamente esforzándome en que ellos, mis alumnos,
entiendan, aprendan. Y bueno, la verdad es que, pues un poco para eso son estos videos, para darles herramientas. Pero ellos tienen también que esforzarse en que, híjole, si él no le entiendo al maestro, si, voy a buscar, porque el conocimiento, lo que cada quien conoce, es responsabilidad de cada quien. Yo puedo decirte, mira, ¿sabes qué? Te conviene esto, pero tú eres el que finalmente va a decir, pues sí. Yo no puedo llegar y introducir en ti conocimientos. Yo solamente te explico, te ayudo, pero el que va a escuchar es el estudiante. Yo puedo dar mis clases, pero no puedo escuchar mis clases. No puedo escuchar por ellos. Ellos son los responsables al 100%. Ahora, si me preguntas entonces por qué dije de forma tal vez muy rápida, ¿quién es el responsable? El estudiante, como si yo no tuviera responsabilidad, como si los maestros no tuviéramos responsabilidad. La responsabilidad recae en el estudiante. Bueno, porque aunque de forma en la práctica cada quien tenga que hacer las cosas como mejor pueda, verdaderamente esforzándose por ello, yo creo que al final cada quien es responsable de lo que cada quien conoce. Lo que le decía en este regaño hipotético que le decía a Saltamontes, oye, si yo fui mal maestro y por X o por X o Y razón tú no tuviste alguna clase, de todos modos es un problema que tú tienes, no que yo. Yo no te di clases y ahora me voy me doy la media vuelta y me meto a nadar. Y a mí no me importa si tú aprendiste o no. No es mi problema. Digo, Tomás, ¿qué mal maestro fui? Sí, qué mal maestro fui. Pero quien tiene que solucionarlo eres tú. Yo creo que es el estudiante. Pero bueno, insisto, de cualquier manera no estoy diciendo que entonces yo no hago nada y no me importa si tú aprendes. No va por ahí, ¿no? Claro que no. Dependiendo de a qué problema te refieras, ¿no? Si está de su lado en si aprueba o no a lo mejor su materia, pero si hablamos del problema enseñanza-aprendizaje, ahí no podríamos, creo, desvincularnos. O sea, desvincularnos yo creo que no podemos, pero, no sé, por ejemplo, yo, si en algún momento en mi familia alguien tuviera un accidente y alguien me dice, mira, ahí hay un carro, llévalo, no sé manejar. ¿Y por qué no sabes? Ah, es que no, es que nunca me enseñaron. ¿Y por qué no sabes? O sea, por lo pronto tienes un problema que no vas a poder solucionar porque nunca tuviste el interés de aprenderte. Por eso es que dice Kant, tu culpable incapacidad. No puedes porque nunca te interesaste en poder. Entonces, por supuesto, no digo que un maestro pueda desvincularse. Claro que no. 100% de culpa del maestro, pero también 100% de culpa del estudiante, porque eso, las matemáticas ahí parezcan extrañas, 100% y 100%. Pero, de cualquier manera, en otro sentido, de otra perspectiva, el estudiante es el 1000%. Porque ándale, tu vida, al final es tu vida, no la mía. Cada quien va a vivir cada quien va a vivir su propia vida. Yo no voy a vivir la vida de mis alumnos. Seguro que no. Ellos tienen una responsabilidad de hacer de su vida una buena vida. No, y mira, y planteándolo más en el sentido, te digo, dándole el sentido más amplio que tiene, no nada más la cuestión del conocimiento o de la cuestión de una situación académica o de una situación eh, epistemológica, ¿no? Todo el sentido que tenía cuando Kant, por ejemplo, habla de la mayoría de edad, que la razón, a la que la razón va a llevar al hombre, ¿no? Después o superando su dependencia. Es algo que podría hablar por horas, creo.
podría yo hablar por horas porque tengo muchas ideas encontradas incluso. Finalmente no tengo una conclusión, no sé exactamente qué pensar, porque por un lado, creo que hay mucha razón en lo que dices y este ideal ilustrado de kantiano de obtener la mayoría de edad mediante el cultivo de la propia razón y que de alguna manera pienso que Kant lo veía como una toma de autoconciencia y Claro. por lo tanto de responsabilidad personal. Por un lado, me suena bastante plausible y creo que la vida misma, en términos generales, es así en muchos sentidos, ¿no? Exceptuando, por ejemplo, en términos generales, la incapacidad de personas que verdaderamente no pueden, eh, pues, autodeterminarse y quizá eh, valerse por sí mismas por alguna situación extraña, por una situación más allá de la propia voluntad, en su mayoría me suena plausible y me suena bastante razonable. Pero por otro lado, nuevamente yo vuelvo al hecho de toda esta crítica en el siglo XIX y posterior de qué tanto la sociedad y el entorno te determinan y te permiten no ser incluso capaz de poder llegar a tener la capacidad de autodeterminarte a ti. Inclusive, aterrizándolo a la cuestión que planteabas, ¿qué tanto toda la vida de estos chicos, eh, toda la educación y el ambiente en el que han vivido y la determinación, o incluso las determinaciones genéticas que traen, y el hecho de vivir en un momento histórico determinado y demás, con ciertas condiciones materiales, no les permiten tomar esa responsabilidad a plenitud, o ni Mira, siquiera darse cuenta de ellas, ¿no? ahí hay, híjole, hay varios temas. Primero, antes que nada, sí querría hacer una especificación con Kant, porque hablamos de la ilustración. Kant, pues se considera ilustración, pero Kant no considera estar en una época de ilustración. Y la misma palabra ilustrado no es como la suya. Él es, Ujú, eh, él dice, no estamos en una ilustración, no estamos en una época ilustrada, estamos en una época de ilustración. Es un poco la idea de no soy sabio, soy amante de la sabiduría. No es algo que ya conseguí, es algo que voy a conseguir, es algo que es un continuo proceso. Entonces, bueno, sería lo primero. Y bueno, si entendemos a la ilustración, como la entendía Kant, como un proceso, no como algo que ya se consiguió, no como algo que ya se consiguió, sino como algo que tenemos que estar siempre consiguiendo a cada instante. Entonces, nuevamente, es que es ujú. la persona que estudia la que está caminando. Tú puedes ayudarle, tú puedes explicarle, pero no puedes caminar por ellos. Cada quien tiene que caminar. Cada quien tiene que seguir su propio proceso. Por un lado, en una respuesta rápida. Y en una respuesta más profunda, híjole, eso quedaría en otro video, porque realmente lo que me está haciendo es muy cierto. Pero es que eso es el existencialismo. A mí, yo ahí pienso en Sartre. El hombre no es el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Cómo es? Perdón, se me Sí, confundió. O sea, pero no, o sea, básicamente la naturaleza te da unas características específicas, vives en unas circunstancias específicas, ¿qué vas a hacer con eso? Y no, y bueno, y realmente solamente Sartre, otros psicólogos, Alfred Adler, hablan de esto. No importa lo que tienes, importa qué haces con lo que tienes. Y tenemos ahí el caso de que, pues, no sé, personas que están perfectas, o sea, completas, pero no saben, pero no saben nadar, porque pues nunca les interesó, porque tal vez les daba miedo.
En fin, por diferentes razones. Y hay paralímpicos y hay personas que no tienen brazos, bueno, tienen muniones de brazos y piernas a olímpicos, a los Juegos Paralímpicos. No importa, o sea, es más difícil. El mundo no es justo y llegamos a un mundo con unas circunstancias específicas y aunque suene cruel, ni modo. Puede sonar muy cruel, pero tienes un problema, resuélvelo. Intenta resolverlo. Tal vez no puedas, pero no se vale decir, no puedo intentarlo. Intentarlo, sí puedes. Digo, eso Sí, ya es Sartre, eso ya es Sartre, eso ya es más ilustración, eso ya es existencialismo completamente. no, y recuerda, porque de acuerdo, hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, hay dos momentos primordiales en el pensamiento de Sartre, ¿no? Uno es este que plantea que en el ser humano la existencia precede a la esencia porque somos libres o estamos condenados a la libertad para determinarnos a nosotros mismos, ya que hemos sido arrojados al mundo. Pero posteriormente conoce el marxismo y se da cuenta que no somos tan libres como creemos. Y perdón que vuelva a meter el marxismo, para Ya quienes haremos el vean primer esto, no, anarquismo. no soy marxista, pero me parece que tiene muchísimas cosas y Ay, es que muy de hecho interesante. es un pensamiento que ha atravesado todo el siglo XX y que sigue siendo vigente en muchos de los puntos, aunque el socialismo y este gran ideal, ¿no? De la mitad del mundo en el siglo XX, de alguna manera haya sido vencido, haya sido derrotado, se haya derrotado a sí mismo o lo que quieran, pero ya cuando Sartre conoce el marxismo, se da cuenta que las determinaciones materiales fungen mucho en esta cuestión, ¿no? Ahora, tú planteas, el mundo no es justo, pero aquí la cuestión es si no hay quienes y pueden hacerlo, tratan de hacerlo injusto de manera voluntaria, de manera intencional. Y aún así, Es ahí la cuestión, es que aún así, porque ¿no? nuevamente, independientemente de por qué razón estás en una circunstancia específica, independientemente, yo me quedo con el primer Sartre, la verdad es que honestamente a Sartre yo leí El ser y la nada, pero la parte más marxista que no, o sea, sí sé que tuvo como sus coqueteos ahí con Marx, Sartre, pero honestamente no conozco la visión marxista de Sartre. Pero es que, bueno, es difícil que yo concuerdo más con el Sartre, no marxista si no conozco al otro, pero a lo que voy es que no importa la, la razón por la cual estás en una circunstancia específica, ya estás ahí, listo. ¿Cómo llegaste ahí? Ese no es el punto. El punto es que ya estás ahí. Si no te gusta, ¿cómo vas a salir? Puedes rendirte, pero rendirte es una decisión. Pero nuevamente, es que esto es mucho Sartre y yo creo que Sartre Para otro. para otro video, porque es Sartre y el existencialismo, es algo muy interesante. Puede ser el siguiente. ¿Y cómo? Puede ser el siguiente. Puede ser el siguiente. Estamos pensando en Ya que cuál podría salió. ser el siguiente video. Podríamos dejarlo, ya que nos estamos así como metiendo mucho con Sartre. Podemos dejarlo para el siguiente video. A Sartre. Empezar en el otro donde dejamos este. ¿El Bueno, este. marxista o no marxista? Ay, pues mira, te encomiendo a ti el marxista, porque yo la verdad del marxista no conozco. El video que Pues yo yo hice tampoco, es el primero. digamos, lo conozco a profundidad, ¿no? Tampoco es que lo conozca a profundidad, pero digamos, ¿no? Es de es de las herencias importantes que creo que tiene el marxismo, no nada más en él, sino en general,
pues la toma de conciencia de las delimitaciones materiales que crean la circunstancia de alguien y de ahí, pues las posibilidades que tiene o no para salir de esas determinaciones o cambiarlas. Porque, por ejemplo, desde ese punto de vista revolucionario, yo te podría decir, han habido comunidades que han perecido en su intento por cambiar esa condición, Sí, y por no acaba siendo rendirse. una fantasía. Acaba siendo, eres libre para cambiarlo, pero eres libre para querer cambiarlo, porque cambiarlo jamás. Olvídalo, no puedes. Y entonces, ¿qué sentido? ¿De qué sirve hablar de libertad? Básicamente. Vale, pues sí, pero te digo, lo que sí te agradecería es si me puedes pasar una bibliografía o sea, porque yo la verdad me quedo con el serio de nada, con el existencialismo es un humanismo, alguna bibliografía que me recomiendes de Sartre, o sea, pero no sobre Sartre, de Sartre, de él, que haya escrito con esta concepción marxista. Pues busco algo que pueda servirnos a todos para, digamos, tener un panorama amplio, general y sustancioso. Y lo busco y les digo. Muy bien, pues, ni si quieres concluir. Yo no sé en qué nos quedamos. Realmente Sartre Era fue como una Kant, especie de... Era Kant, realmente. Que bueno, Sartre es kantiano también, hay que decirlo también. Sartre tiene mucha influencia kantiana. Ok. La ilustración. Bueno, quizá comentando esto de que decías que era un proceso, ¿no? Esto de la ilustración, un proceso. Y algo que creo bueno, que tenemos como que seguir continuando es toda dejar los prejuicios, el no dejarse llenar por pensamientos sin nosotros cuestionarlos. Creo que es un trabajo diario, un trabajo en el cual en ese momento se puso en la mira y que es algo que no hay que dejar y que si hay que conservar o traer algo de la ilustración, algo de este sapere aude, es justo eso, ¿no? El pensar por ti mismo, o sea, hacerte consciente de los prejuicios, de las limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, nuestros alumnos que muchas veces no expresan sus propias ideas por falta de confianza, por miedo, por no sentirse capaces de pensar, porque están tapados con una cobija gigante de prejuicios y de pensamientos, de etiquetas sobre ellos mismos y pues irse quitando todo eso, ¿no? Y que todos somos, yo algo que en alguna ocasión le dije a una alumna que no se atrevía a poner su opinión, fue que le dije, eres un ser humano, yo lo soy, los filósofos que estamos viendo también lo son, y no hay que perder de vista ello, porque de pronto engrandecemos tanto a otras personas y el problema es que nosotros nos podemos quedar con la idea de yo no pienso, mis ideas no son como las de ellos, y nos vamos quitando a nosotros mismos la oportunidad de expresar y la oportunidad de pensar. Y creo que nuestros alumnos necesitan recobrar esa confianza y saberse también seres pensantes y saberse valiosos y saber que tienen experiencias y tienen un bagaje cultural y tienen ideas y que son dignas de ser expresadas, ¿no? Y quitarnos, pues sí, seguir quitando prejuicios e ideas que no nos sirvan. Completamente. En otro video que también es uno quizá de mis videos, que más quiero hacer, que más de lo que más me interesa platicar, que es filosofía. El video se llama así, ¿qué es filosofía? Este,
Yo me atrevo a decir que no solamente son seres pensantes y son filósofos, sino que a menudo son más filósofos este, que los, que, que los, que los profesionales de la filosofía. Son más filósofos o muchas veces los estudiantes de bachillerato o de secundaria o de primaria que los grandes doctores. Porque los grandes doctores como que de repente nos da demasiada una especie de artritis mental en la que ya no podemos movernos con la misma elasticidad que ellos. Y, y bueno, lo que dices, completamente, o sea, yo creo que la función de los maestros en esta misma idea de ilustración en Kant, de una época de ilustración más que de una época ilustrada, es ayudar a nuestros alumnos a que entren a esta época de ilustración. Es ayudarles, como dices, es que perfectamente, a recordarles que piensan y que se atrevan, que nosotros no tenemos la verdad, que ellos pueden pensar diferente de nosotros y eso no convierte que nosotros, porque estudiamos una carrera, ya somos más. No, no, no. Cuéntame, ¿qué piensas tú? A mí siempre me gusta, no siempre lo hago, pero siempre me gusta en los exámenes, como la pregunta final, dame tu opinión de esto. Y esa pregunta, claro, a menudo les gusta porque ya saben que la pregunta siempre te tendrá 10, ¿no? O sea, no voy a decirle, no, tu opinión es incorrecta. No, no, no. Les pido tu opinión y dije, pregunta gratis. Digo, me gusta mucho cuando hay algunos que no la toman como pregunta gratis, sino que lo hacen bien, que lo intentan hacer su opinión. Y digo, ¡ay, qué padre! Por este alumno es que doy clases. Pero bueno. Oye, muy bien. Oye, y como corolario a eso, ¿te han puesto respuestas curiosas, curiosonas, graciosas? Me han puesto, me han puesto preguntas muy buenas, me han puesto respuestas, pero de repente algunos comentarios, ahorita recuerdo uno en particular, en la que me dice, yo les decía, ya hablaremos más de eso cuando cuando hagamos el de qué es filosofía, yo digo que filosofía es pensar por uno mismo, y ellos dicen, pero es posible pensar por uno mismo si lo hacemos con un lenguaje que tiene en el cual está incluido el modo de pensar de un pueblo, porque en el lenguaje está el pensamiento de un pueblo. Es posible pensar por uno mismo con un lenguaje que no inventaste tú, con un lenguaje que heredaste pues de tu entorno, de tus papás. No sé qué responder a eso. Es una pregunta muy buena. Y perdón, pero yo sí considero que eso es, la verdad, más filosófico. Muchas, yo soy completamente antiacadémico, ustedes lo saben, pero yo creo que eso es mucho más filosofía que muchos aportaciones de licenciados, maestros o doctores que lo único que hacen es comentar iba a decir a comentar a filósofos, pero ni siquiera, ojalá, a veces comentar a comentaristas perseguidos. O sea, los filósofos en la facultad de filosofía, a menudo somos, la verdad, oxagras, no somos filósofos. Bueno, o sea, yo sí me considero filósofo, pero creo que muchos también lo somos, pero sobre todo es una intención que en la facultad se pierde, y en cambio, en los primeros años, cuando están en secundaria, en preparatoria, están ávidos por un lado tienen miedo, pero si superan ese miedo, están ávidos de dar su opinión, de darle valor a su opinión. Solamente es ayudarles, como dice Eunice, eso me encantó, ayudarles a atreverse. Eso sería. Pero sí, comentarios muy buenos. Wow. Sería bueno hacer después, de hecho, ese video que hace mucho queríamos hacer, esa plática sobre qué es filosofía. Creo que sería algo bastante... Pues y ahí, por ejemplo, es un tema que da para muchísimo, es un tema para
para pues para divagar, por decirlo de alguna manera, por muchísimas cuestiones, ¿no? Mucho. Pues Eso tenemos sí da para... dos propuestas. Sartre, el existencialismo sartreano, el existencialismo y el marxismo sartreano. ¿Y qué es filosofía? Sí. ¿Cuál? ¿Qué es filosofía? Yo creo. Y ya de ahí